Bien, la primera sesión tendría como objeto adentrarse en la comprensión de una civilización de la escritura. El mundo antiguo, desde los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, se puede considerar como una civilización de la escritura en el sentido en el que la sapiencialidad, la sabiduría, el carácter de verdad de cualquier disciplina viene determinado por la antigüedad del texto escrito, por el prestigio del autor. En este sentido, el mundo antiguo jamás habría dudado de la veracidad de sus poetas y de sus filósofos. Por eso el carácter sagrado que se le confiere a Homero y a Hesíodo, que entran más en la dinámica del profeta sapiencial, del sabio, que en la de la poesía en una forma puramente formalista y esteticista, como estaríamos inclinados a pensar hoy día. No olvidemos que los primeros pensadores cristianos son griegos de corazón también, hasta las entrañas. Por esa razón tienen una relación con el texto escrito análoga a la que tenían los antiguos con Homero y Hesíodo y experimentan muchas veces los mismos conflictos. No será baladí que tratemos de comprender en estas primeras sesiones cómo percibieron los propios griegos en el momento en el que despertaba el sentido crítico del logos y se ponía en tela del juicio el mitos, cómo percibieron el primer conflicto con su propia tradición escrita, cómo trataron de habérselas, de rescatar el patrimonio de Homero y Hesíodo cuando en un momento determinado no podía concebirse que Homero y Hesíodo hablaran mal de los dioses, contaran sus adulterios, sus violencias, sus actos execrables. A partir del siglo VII y VI hay una corriente en el pensamiento griego que no puede tolerar que las divinidades sean tratadas de esta manera, que se vulnere la dignidad de la divinidad, su theoprepes. Y en ese momento surge una corriente crítica frente a la tradición de Homero y Hesíodo. Sin embargo, a pesar de esta corriente crítica, cuesta mucho trabajo en una mente ilustrada del mundo griego simplemente echar a la basura a aquellos autores cuyos hijos, cuyos niños aprenden de memoria los versos en la escuela. No se puede hacer. Y surge al mismo tiempo un intento de poder salvar ese patrimonio interpretándolo de manera simbólica, de manera alegórica. Son los comienzos de las interpretaciones alegóricas de los mitos griegos que contribuirán a salvar la tradición platónica y el mundo de Hesíodo para convertirlo en algo que seguramente seguirá siendo sapiencia, inaugurando también un método de interpretación, un método de comprensión puramente escolar que los cristianos podrán aplicar no ya a la mitología helenística ajena a ellos, sino a su propio texto escrito, a la Biblia. Pongamos algunos ejemplos cercanos a esta primera hipótesis. Pensemos en Xenófanes de Colofón. Este es un fragmento que ya ha sido seleccionado y está disponible en el aula virtual. Xenófanes de Colofón, uno de los autores denominados presocráticos, en época temprana, dice: desde el principio todos por Homero han aprendido. A los dioses achacaron Homero y Hesíodo todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y de reproche: robar, adulterar y engañarse los unos a los otros. Proclamaron de los dioses innúmeras acciones fuera de la ley, mas los mortales se creen que los dioses han nacido y tienen la misma voz, porte y vestimenta que ellos. Bien, este fragmento es muy interesante por muchos motivos y nos va a servir para volver recurrentemente a él a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y es que, la verdad, también San Agustín conoce este fragmento y lo utiliza. Primero de todo, la cuestión de la poesía y la verdad, la poesía, la sapiencialidad y una determinada forma de profetismo en el mundo antiguo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que la dignidad de los dioses se ve conculcada si aceptamos literalmente lo que Homero y Hesíodo dicen.
El prestigio de un autor en el mundo antiguo, su carácter de verdad, su forma indiscutible de entender la vida, se ve afirmada en función de su antigüedad y de su prestigio. Es, el mundo antiguo, una civilización de la escritura. Pero a partir del siglo VI hay una crisis de confianza en el mundo antiguo. ¿Cómo entender, cómo pensar que estos autores pueden decir la verdad, pueden narrar hechos tan abominables de los dioses cuando los dioses deben tener una dignidad a salvo de todo esto? Hay un refinamiento del pensamiento teológico griego. Xenófanes de Colofón da en la clave del problema. Dice que una comunidad gobernada conforme a derecho, conforme a Temis, a las leyes que la propia divinidad dispensa a la comunidad humana, no puede tener un panteón de dioses homicidas, fratricidas, violadores, que sodomizan niños, es el caso de Zeus, por ejemplo, y Ganimedes. Todo este tipo de tradiciones provocan un malestar en la conciencia griega de esta época y siembran también un argumento crítico contra los mitos que podrá ser utilizado y de hecho será utilizado por la tradición cristiana ilustrada. Otra cuestión que adelanta Xenófanes muy bien, con gran precisión, es el hecho de que da la impresión de que Homero y Hesíodo no hablan exactamente de dioses, sino de caudillos humanos. Se está anticipando una versión racionalizante del mito, una visión que pocos siglos después encontraremos en un comentarista llamado Evemero de Mesina, que llegará a decir, atención, estos mitos que consideramos verdad pueden tener una verdad simbólica, una verdad moral detrás, pero no es una verdad histórica real, no se trata de dioses reales, sino que, como es evidente, se habla de personas de carne y hueso. Incluso, por ejemplo, lo podemos ver en algunas referencias de Pausanias en su viaje por Grecia. Incluso hay santuarios que albergan los huesos y las reliquias de los dioses, señal de que alguna vez habían vivido. Si habían vivido, habían nacido, habían vivido y muerto, y por lo tanto no eran eternos, no son verdaderos dioses. En este momento temprano de la ilustración griega se está asentando la base de la crítica racional del mito y se está anticipando también la propia solución, interpretar el mito de manera alegórica, de manera simbólica, como aceptando que Homero y Hesíodo nunca han mentido, no puede ser, no es posible que nuestros poetas nacionales hayan mentido, nuestros hijos aprenden de memoria sus versos, esto San Agustín todavía lo atestigua, pero hablan de una manera simbólica, moral, porque no es posible entender que los dioses cometan actos impuros. Simplemente lo habrán expresado estos poetas de manera simbólica. La siguiente sesión comentaremos unos fragmentos de un retor del Imperio Romano llamado Heráclito el Retor, donde interpreta de manera alegórica y simbólica los mitos de Homero, introduciendo también un método de exégesis que va a ser también común y compartido con los autores cristianos.